20 minutos clavados pasaron de las 11 de la mañana y seguimos con la información, Gaby. Bueno, vamos a hablar del aumentito engañoso para discapacidad, porque seguramente igual es una información que no sé si se amplificó tanto, pero efectivamente el gobierno, que además, dicho sea de paso, sigue sin incumplir la ley de emergencia que se votó 4 veces, 5 veces, 6 veces, ya no sé ni cuánto, en el Congreso de la Nación, está otorgándole un aumento muy exiguo solamente a los prestadores, un aumento que va, dependiendo de qué rubro estemos hablando, de entre el 20 y el 35%, en 3 tramos, es decir, una suba escalonada en octubre, en noviembre, en diciembre de este año. Y decíamos, esto va para los aranceles del nomenclador que regula la actividad. Vamos a recordar que el último incremento que se hizo en este área específica, y por eso estuvimos viendo durante todo este tiempo la insistencia de todo el ecosistema de discapacidad con las marchas, con los reclamos que vienen haciendo, el último incremento, decía, fue en diciembre del 2024. Había sido solo del 0,5%, o sea, imagínense que se viene desde muy abajo, un retraso que obviamente, como nos venimos enterando, por justamente todas estas protestas, provocó el corte de un montón de servicios, el cierre de centros de atención para personas con discapacidad, la demora en el pago de las prestaciones que hace que muchos de los profesionales que trabajan en el área hayan tenido que salir de ese sistema e ir a buscar otros trabajos, por lo que se quedan sin profesionales. Bueno, lo que dicen desde la Andis, vamos a volver a hablar de la Andis ahora, sin españolo, es que con este aumento, este es el argumento, digamos, del gobierno, se garantiza la continuidad y la calidad de atención. Yo la verdad me pregunté, ¿es esto así? ¿Es esto acaso verdad? Bueno, vamos a hablar con la gente que sabe, gente que representa este área, y hablamos con Ana Dones, es integrante de REDI, que es la red de profesionales y, digamos, por los derechos de las personas con discapacidad, sobre, en este primer tramo, lo que el gobierno muestra como una buena noticia, que es este aumento del que yo le hablaba de las prestaciones. Vamos a escuchar qué es lo que nos decía Ana Dones. Este aumento no alcanza para cubrir lo adeudado desde el año 2023, dado que hay un atraso del 70% a agosto de 2025, que ya venía el atraso desde el gobierno anterior. Las prestaciones se facturan a mes vencido, por lo que el aumento es fraccionado. Tenemos que ver, en diciembre se va a lograr el pago total del aumento y se cobrará en enero del 26, y que normalmente los pagos se hacen a 60 o 90 días, por lo que recién en marzo o abril del 2026 se cobrará la totalidad, sin tomar en cuenta la inflación que se genere. Consideramos que el aumento es la mitad de lo que marca la ley de emergencia para octubre y se paga fraccionado. La destrucción del sistema prestacional que permite el acceso al derecho a la salud y a la educación de más de 300.000 personas con discapacidad es una franca demostración del modelo ultraderechista que este gobierno viene imponiendo en áreas como salud, y ahí tenemos los casos de el Garrahan o del Bonaparte, jubilados y discapacidad. Se tiene que cumplir con la ley de emergencia en discapacidad en su totalidad. Solo así se cumpliría con lo que siempre dice el presidente: dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esperamos que los fallos de los amparos que tenemos presentados funcionen y de esa manera se pueda cumplir con la ley de emergencia. O sea, única esperanza en este momento es la justicia. Sí. Ahí están depositando, digamos, toda su esperanza de que esto se pueda revertir. Lo que dice el Foro Permanente de Discapacidad, junto con un montón de agrupaciones, por supuesto, es exigir el incremento del nomenclador, que el gobierno cumpla la ley de emergencia en discapacidad, que se dé una respuesta a esta crisis terminal que atraviesa el sector. Vamos a recordar que lo que impone la ley es un aumento del 70%, que lo que está dando el gobierno ahora es un 35% en el mejor de los casos, porque depende de cuál sector, hablábamos de entre el 20 y el 35%, aumento escalonado, que como recién la escuchábamos a Ana,
semana. Esto va recién a impactar con muchísima suerte en algunas cuestiones recién en abril del año que viene. Bueno, es tremendo. Obviamente, cuando se da este aumento, el que firma la reasignación de la partida es Guillermo Francos, que es lo que se le viene exigiendo al gobierno. O sea, vos, maestro, tenés el poder, claro, todavía no hay presupuesto, entonces vos tenés el poder de redireccionar presupuestos, digamos, de otras áreas para, digamos, volcarlos a esta específicamente, que fue lo que pasó con este aumento exiguo, aumentito, como le quieran decir, para las prestaciones en discapacidad. Pero además de exigir el cumplimiento de la ley recontra aprobada por el Congreso, ya empiezan a presionar, por supuesto, también a los legisladores para que se contemple la guita en las partidas correspondientes para el presupuesto que se empieza a discutir ahora en el 2026. De esto hablamos también con Ana Dones. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIG, todos los años hace un informe sobre el proyecto de presupuesto del año. En este caso ya lo está haciendo y dice que el gasto destinado a trabajo, promoción y asistencia social acumula una caída del 67% entre el 2023 y el 2026. Y el presupuesto para pensiones no contributivas por invalidez se proyecta un 30% menor al del 2023. Último año con un presupuesto aprobado y 13% inferior al del 2025, lo que está dando números que son imposibles de mantener. Si hoy un chofer de un transportista le están pagando 500 pesos el kilómetro, imagínense lo que podría llegar a pasar con estos recortes. Los recortes se escriben en una política de ajuste que ha impactado de forma desproporcionada en el colectivo de personas con discapacidad, quizás el colectivo más vulnerable que existe. Por esa razón, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha establecido que, aún en contexto de restricción presupuestario, los estados deben garantizar los contenidos mínimos y esenciales de los derechos, los cuales no pueden verse afectados ni invocarse la falta de recursos como justificación. Esto nos demuestra que este estado no le interesa no solo lo que han firmado a nivel internacional y que deben cumplir, sino que no le interesa la vida y la calidad de vida de las personas con discapacidad. Bueno, esto. No solamente por lo que se sabe, no hay aumento, digamos, de las partidas para el presupuesto del año que viene, sino lo que se muestra, según lo que nos contaba Ana Dones y de la investigación y del laburo, el análisis que viene haciendo ACIG, es que va a haber un recorte. O sea que hay menos guita, digamos, para este área. Por eso es que hay un montón de organizaciones, son 366 organizaciones de defensa y de promoción de los derechos de las personas con discapacidad que firmaron un documento hace pocas horas dirigido a la Comisión de Presupuesto del Congreso. Ahí vamos a verlo, pero básicamente se los resumo, que es la incorporación del proyecto de presupuesto nacional al 2026 de las partidas necesarias para la aplicación de esta ley que se acaba de votar 24.000 veces en el Congreso, que es la 27793 de emergencia en discapacidad. Que también lo de emergencia en discapacidad es un eufemismo, ¿no? Porque bueno, habría que ver que se priorice el financiamiento de políticas destinadas a la protección, la salud, el empleo, la vida independiente de las personas con discapacidad en coherencia con los principios de igualdad, accesibilidad y no discriminación, y que garantice la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad en el seguimiento de la ejecución presupuestaria conforme lo establece el artículo 4 de la Convención, que hagan partícipes a todas las organizaciones que vienen laburando. Ya para terminar, 3 cositas para que escuchemos. Primero, algo que acaba de decir hace algunas horas nada más en la entrevista que Javier Milei le dio a Pablo Rossi, que habla justamente, le pregunta por el tema de las partidas que se asignan a la emergencia en discapacidad o al sector de discapacidad en realidad, como si fuese una noticia extraordinaria. Vamos a escuchar qué era lo que decía Javier Milei. A propósito, acaban de liberar fondos para discapacidad, que fue un tema sensibilísimo de la campaña. Pero le hago una pregunta, ¿y cuándo lo hice? Post-elección.
¿Se da cuenta que...? No antes. ¿Se da cuenta? No lo hizo para ganar voto, entonces lo podría haber hecho una semana antes de Obviamente. las elecciones. Pero no se juega así. Bien. Digo, eso sería jugar sucio. Entonces, si yo Bueno, quiero y y brego por ahí cambiar dice las reglas pavadas. del juego, Bueno, pero digo, él se siente re orgulloso primero de lo que acaba de dar, de este aumento que acaba de dar, como si fuese realmente la gloria es, acabo de cumplir lo que me estaban pidiendo y lo hice después de las elecciones para que no piensen que yo con esto quería, bueno. Déjenme pasar los últimos 2 videos que le van a responder mejor que yo 2 personas, una de ellas que viene siendo la cara representativa, por supuesto no la única porque hay muchísimos que por ahí son menos conocidos, pero ella particularmente, como tiene familia, digamos, tiene un hijo con discapacidad, fue durante todo este tiempo en las marchas y las protestas una cara muy importante, sobre todo porque tiene una voz representativa y amplificada por el lugar que ocupa, que es la actriz Valentina Bassi. Fíjense lo que decía Valentina Bassi acerca de este aumento que acaba de dar el gobierno y del que Milei se vanagloria. Hoy anunciaron un aumento para el sector de discapacidad que es una burla. Se nos están riendo en la cara y ahora con las elecciones están con un nivel de soberbia. Se nos están riendo en la cara. El aumento no alcanza ni para pagar el aumento de nafta para los transportistas. Encima dividido en 3 meses. Las partidas que habían llegado para la ANDIS para un aumento del 70%, que es lo que más o menos se necesita, no le dieron ni pelota, están favoreciendo a las prepagas, están favoreciendo a ellos, se están riendo sobre todo de nosotros, se están riendo de todas las personas con discapacidad y sus cuidadores y sus familias. Es repugnante. Bueno, y ahí muestra esto, las partidas que son un chiste, y es lo que dice Valentina Bassi, que para nosotros es una referente muy importante de lo que viene siendo la lucha en torno a las personas con discapacidad. Y otra persona que, si bien no la vimos tanto en las manifestaciones, sí la vimos en redes sociales siempre bregando para que, digamos, se pueda por lo menos empezar a solucionar un poco todo lo que está pasando alrededor de la discapacidad, es otra actriz, que es Inés Esteves, y la traigo justamente, ella tiene 2 hijas con discapacidad, y la traigo porque me pareció tan didáctico de la forma en que dice, esto también es un chiste, la misma, digamos, el mismo argumento de lo que habla Valentina Bassi, pero explicado de una forma extraordinaria. Inés Esteves. En principio, en discapacidad está pasando esto. Vas al supermercado, llenas tu carrito, llegas a la caja y le decís a la persona de la caja, yo te voy a pagar, pero te voy a pagar dentro de 90 días, o sea, dentro de 3 meses, el mismo valor de lo que salía todo esto que me estoy llevando el año pasado. ¿Ok? Pero vos no te preocupes, yo te voy a pagar. Ahora, si pasan los 3 meses y no te pagué, mandame un mail, porque quizás se traspapeló. Esa es una. La otra es, el Congreso habló, se manifestó y con claridad determinó que había que destinar una suma de dinero. Bueno, para la y ahí discapacidad. habla, por supuesto, Inés, acerca de lo que se está exigiendo desde todas las organizaciones, está casi 400 organizaciones que están mandando este pedido, este documento al Congreso para quienes forman parte de la Comisión de Presupuesto. Por favor, pujen porque estas partidas de emergencia en discapacidad estén contempladas en el presupuesto del año que viene. Me pareció súper didáctico entender qué es lo que está pasando y que todos nosotros también sepamos que a veces nos quieren vender, digamos, esto como un logro del gobierno, que acaban de dar un aumento en discapacidad que evidentemente, como dijo Valentina Bassi, es un chiste. Y es importante que sepamos que esto que acaba de suceder desde el gobierno de Javier Milei, desde la ANDIS, no conforma a nadie, ni a uno solo de todas las personas que vienen protestando, marchando y los que no lo pueden hacer por el tema de la emergencia en discapacidad. Clarísimo, muchísimas gracias Gaby de Lelisi, 11 de la mañana, 34 minutos, vayan a nuestro canal de YouTube, REFM 107.3, que seguimos con Portate Bien hasta las 12.